Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 que pertenece al primer trimestre del año 2023. Esta lección se titula Las ofrendas para Jesús. El texto para esta semana lo encontramos en el Salmo 116, los versículos 12 y 14, donde leemos lo siguiente. ¿Qué pagaría el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Esta semana habla de las ofrendas. El día domingo se titula Motivos para dar. El día lunes, ¿qué porción para las ofrendas? Es una pregunta. El día martes, las ofrendas y la adoración. El día miércoles, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Y el día jueves, proyectos especiales, ofrendas de frascos, se titula. Interesante tema. Antes de comenzar, queremos informar a todos los hermanos que el folleto La verdad acerca de los diezmos y las ofrendas lo hemos modificado. Le hemos agregado más información del espíritu de profecía, información donde se puede ver de diferentes ángulos, tanto positivo como negativo, y hemos dado su explicación. Así que vamos a ir mejorando ese folleto en todo el trimestre y lo vamos a tener disponible todo este trimestre que estamos hablando de un tema tan delicado como es los diezmos y las ofrendas. Muy bien, ¿por qué hay tanta discusión en este tema? Esa es la primera pregunta que se va a elaborar en esta lección. ¿Por qué la semana pasada hablamos de los diezmos? Y causó tanta discusión. ¿Por qué hay tanta discusión? ¿Sabe por qué hay tanta discusión? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Por eso, por eso es que causa discusión, porque nosotros mismos nos contradecimos y contradecimos los mandatos de Dios. Hay mucha gente que se molestó y yo sencillamente les leí a ustedes el libro de Números, el capítulo 18. Libro de Números es el capítulo 18. Ese es el único capítulo en la Biblia donde Dios explica cómo se distribuyen los diezmos y las ofrendas. Mire, la mayoría de partes de la Biblia han sido inspiradas. Pequeñas porciones no han sido inspiradas. Los 10 mandamientos no fueron inspirados. Eso los escribió Dios mismo con el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo hago todos los milagros por el dedo de Dios. ¿Quién era el que estaba con Jesucristo en la tierra? El Espíritu Santo. Este número 18 no lo inspiró Dios, lo dictó. Estaba hablando con Aarón, el hermano de Moisés. Y Moisés estaba escuchando y Moisés estaba escribiendo el dictado del Señor. Por eso es que comienza el libro de Números 18 diciendo, Jehová dijo a Aarón. Qué cosa más interesante. Allí no es ni siquiera una inspiración, sino un dictamen de Dios. Dios dictándole al sumo sacerdote qué es lo que se iba a hacer con los levitas y con los sacerdotes. Mire, si usted lee bien despacio, pero despacio,
todo ese capítulo, los primeros versículos, Dios le da a Aarón el sacerdocio. Tú llevarás el pecado del pueblo y te doy en heredad a los levitas. Te doy a tu cargo los levitas, pero no se van a mezclar. Los sacerdotes son levitas también, pero es una orden especial. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Alguien decía, ¿por qué hay que dividirlos? Porque así lo decidió Dios. ¿Y qué? Cuando Dios da una orden, no es para cuestionarla, es para obedecerla. Y allí le está diciendo a Aarón, ustedes son levitas, pero ustedes van a ser un grupo especial. Ustedes van a trabajar del velo para adentro, en el templo de Dios. No deje que tus hermanos los levitas entren en ese velo, porque los mato a ellos y a vosotros. Así está diciendo allí. Ellos van a trabajar del velo para afuera, limpiando, arreglando, embelleciendo, acomodando, ayudando en los holocaustos. Los levitas corrían todo el pueblo de Israel de casa en casa enseñando a mayores y a niños la ley de Dios y su significado. Eran dos grupos diferentes. So pena de muerte, le dijo Dios que no mezclaran estos dos grupos. Eso lo dice la Biblia. Ahí está. El único texto donde Dios dicta y ordena dos grupos diferentes. Muchos han dicho, el hermano Tony. No hay hermano Tony. Número 18 lo dice. Léalo. Eso no es invento. En nuestro tiempo no tenemos sacerdotes ni levitas. Tenemos pastores y laicos. El pastor no es un sacerdote, es un pastor porque Jesucristo lo instruyó así. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sé pastor para mis ovejas. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesucristo cambió el nombre de sacerdote a pastor en la iglesia cristiana, pero el trabajo es el mismo. El nombre cambia, el trabajo es el mismo. Y quedan los levitas, que es el mundo laico. Él también reunió a los 70, que son el principio del laicato, y los mandó a predicar de dos en dos. Allí tiene usted 12 discípulos, que son los primeros 12 pastores, y tiene 70 laicos, que son predicadores en cualquier lugar. Fueron por todas las ciudades predicando. Los dos sistemas los instituyó Dios. Y los dos sistemas siguen trabajando hasta ahora. ¿Se da cuenta? Hermano, tenemos que leer la Biblia. Hay unos dicen, esta es invención humana. ¿Cuál invención humana? Ahí está escrito. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, fue dejado para nosotros los que vivimos en el final de los días. Si usted no cree en eso, entonces no cree en nada. Pero no puede ser selectivo en creer unas cosas o creer otras cosas. Después que Dios hace esa institución de sacerdotes y levitas y le dice, no se mezclen. Unos trabajan fuera del altar y otros trabajan en el altar. En nuestros días eso mismo sucede. Tenemos pastores que hacen el trabajo del altar. Ellos casan, ellos bautizan, ellos predican, ellos presentan niños, dan conferencia. Los laicos lo hacen porque no hay suficientes pastores. Hay en muchos lugares donde el laico bautiza inclusive. Pero esa no es la orden divina, no lo es. No sé cómo Dios ve la decisión de la iglesia, pero esa no es la orden divina. Ahora viene
en el versículo 8, el 21 y el 24 y el 26 y el 28, ¿quién iba a recibir qué cosa? Eso lo instituyó Dios. Entonces dijo Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Qué? Las ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos. Y el 21 dice: mas a los levitas, los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Quiénes son los levitas? Los que trabajaban fuera del velo, fuera del templo, los laicos de ahora, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, porque los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora, fíjense bien, en el versículo 26 le dice a Aarón, Dios a Aarón: hablarás a los levitas y le dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida el diezmo de los diezmos. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote como ofrenda reservada a Jehová. El levita tenía que tomar el 1% de los diezmos y convertirlo en una ofrenda para el sacerdote, una ofrenda mecida. A veces yo he escuchado o tenemos la idea que la ofrenda mecida, le voy a explicar algo muy interesante. La persona venía, ponía en su mano la ofrenda y el sacerdote ponía la mano debajo de la persona y mecían la ofrenda. Mucha gente cree que hacían esto. No, no se hacía esto. Le voy a explicar qué es lo que la historia rabí, la historia judía, tiene escrita cómo se hacía. ¿Se ha dado cuenta usted que existe la persinación, que es la señal de la cruz? Arriba, abajo, aquí y acá. Eso forma la cruz, ¿sí? Pues así se mecía la ofrenda, con una cruz, pero no de frente, sino que de lado. Entonces la persona tomaba la ofrenda, el sacerdote ponía debajo de la mano e iban para arriba, para abajo, para mí, para ti. Era una cruz, pero no de frente, sino de costado. De allí es donde nace el persinamiento, por esa señal de una cruz. Así es como se mecía la ofrenda. Y los levitas tenían que presentar ese diezmo, pero al presentarlo se convertía en una ofrenda mecida para Dios. Esa es toda la información que tenemos. Como no hacemos esto bien, entonces entramos en una tremenda discusión. Y creemos que se contradice la Biblia y el espíritu de profecía, y muchas veces el espíritu de profecía en sí. Y no se contradicen ellos. Los que estamos equivocados somos nosotros. Mire, los diezmos hay que darlos sí o sí. Esa es una orden divina. Pero aquí está escrito cómo se entregan. Como el sistema está al revés, entonces comienza la pregunta: no, el diezmo no es para construcción de iglesia. Encontramos un texto del espíritu de profecía que dice: no, el diezmo no es para construcción de iglesia. Sí, así dice. No, es para la predicación del evangelio. Pero se usa para construcción de iglesias. Entonces está equivocado. Tenemos dos escenarios. Usted va a la conferencia y dice: necesitamos construir una iglesia, y le dicen: no hay dinero. Ese es el primer escenario.
Pero usted va en el segundo escenario, va un grupo de hermanos bien documentados y va a la conferencia y dice, necesitamos construir una iglesia, nos cuesta $100,000, un número imaginario. De esos $100,000 nosotros ya pagamos el terreno, tenemos $50,000 ahorrados, tenemos una iglesia responsable y queremos venir y pedirle ayuda a ustedes. Y ellos dicen, ok. Y muchas conferencias o asociaciones o misiones, como usted le llama en su país, todos le llaman diferente, le llaman misión o asociación o conferencia. Muchas veces le dicen, muy bien, te vamos a regalar $30,000 y te vamos a prestar 20,000 y con eso construyes la iglesia. Y definitivamente regalan 30,000 y prestan 20,000. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los diezmos? Sí. ¿Y no dice el espíritu de profecía que no es para construir diezmos? ¿El diezmo no es para construir iglesias? Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos el sistema equivocado. El espíritu de profecía y la Biblia están correctos. Quienes estamos incorrectos somos nosotros, porque el diezmo es para mantener a los obreros bíblicos. Es para mantener a todos los obreros bíblicos y las ofrendas es para el sacerdote. Y es mucho dinero, muchísimo dinero. Si los sacerdotes tomaran la ofrenda y se pagaran, tan libres de decir, aquí tenemos dinero para una iglesia, aquí tenemos dinero para una escuela, aquí tenemos dinero para un campamento, aquí tenemos dinero para una clínica, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque las ofrendas son destinadas para la construcción de esas cosas. El diezmo se quedara con los levitas y de allí se pagaran obreros bíblicos. Mire, le voy a leer un texto que me mandó un hermano. Y es un hermoso texto. Y él tiene esa joya y lo está aplicando mal. Y yo lo tomé y dije, wow, qué espectáculo de texto. Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, cita 200.2. Ahí está escrito en el folleto que estamos haciendo, en el panfleto que estamos haciendo que se llama La verdad acerca de los diezmos. Dice, ¿alguien puede pensar que el diezmo se puede aplicar al sostenimiento de una escuela de iglesia? Otros pueden decir que los colportores debieran sostenerse del diezmo, pero se comete un grave error cuando se desvía el diezmo del objetivo para el cual se ha establecido, que es el sostén de los ministros. Debiera haber en la actualidad en el campo 100 obreros bien capacitados donde ahora hay uno solo. Esos 100 obreros que está hablando bien capacitados son laicos, porque los pastores no se capacitan, tienen que ir a hacer un estudio académico. Quedan en un nivel superior supuestamente y se convierten en un grupo especial que son los que representan a los sacerdotes del antiguo tiempo, pero a los obreros bíblicos sí se les capacita, se les da un seminario que dura 1 o 2 semanas o un mes y salen capacitados, y el diezmo es para esta gente. Por eso es que la Biblia dice que el diezmo es para los levitas. Ella dice, debiera haber en la actualidad en el campo 100 obreros bien capacitados donde ahora hay solo uno. Además, recuerde que en el tiempo de Elena de White no habían ni escuelas ni universidades adventistas que le daban estudio a los pastores. ¿Qué es lo que pasaba allí?
En ese tiempo, si había un hermano laico con talentos y estaba dispuesto a dirigir una iglesia, se le nombraba como ministro y se mantenía él solo. Eso era lo peor, ni siquiera se le pagaba porque no había fondos, la iglesia no tenía los fondos suficientes. Yo tengo una carta del pastor Loughborough. El pastor Loughborough no estudió nunca para ser Loughborough, era un laico y por eso es que ella dice debiera haber en la actualidad 100 obreros bien capacitados. Eso es lo que se hacía en esos días. Se tomaba la gente laica y se capacitaba. Y el pastor, tengo la carta, una carta muy interesante donde él está poniendo, no queja, pero está explicando lo poquito que recibió ese año de los hermanos. Yo no me acuerdo las cantidades, pero para que usted tenga una idea de lo que dice la carta, dice, recibí 2 costales de papa, recibí un costal de maíz, recibí un costal de trigo, me dieron 20 calabazas y lo más triste es que me dieron medio cerdo nada más. No tenían en ese tiempo el régimen alimenticio. La iglesia no había descubierto el sistema de salud todavía. Y ellos recolectaban todo eso. Elena de White después cambia el desayuno por algo saludable, pero ella en sus libros explica que ella comía cerdo todas las mañanas y qué le costó dejar eso cuando recibió la luz divina de no hacerlo. La iglesia estaba en pañal. Entonces, ¿de quién está hablando Elena de White allí? ¿De ministros salidos del seminario, de la universidad? No, todos estos son laicos. ¿Se da cuenta? El diezmo es para los levitas. Estos obreros capacitados que trabajan de casa en casa. Y las ofrendas son todas para el sacerdote. Si el sacerdote agarrara todas esas ofrendas. Mire, aquí tengo yo el informe del año 2020. Ahí está. Mire, esto es público, hermano. No crean que esto es clandestino, que el hermano Tony, a ver de dónde sacó eso. Está en el internet para que todo el público lo vea. Las finanzas de la Iglesia Adventista Mundial. Ahí está. Si usted no lo sabe, es porque no lo busca. Y yo hasta le he puesto el enlace. Mire, las ofrendas que recibió la conferencia general que provenían de las iglesias, ese 30% fueron 730 millones. Ese es el 30%. Haga la suma del 100%, posiblemente es más que los diezmos. Mas recibió ofrenda de escuela sabática de 66 millones. Recibió las ofrendas de las intradivisiones por otros 65 millones. Allí, solamente en eso usted está cerca del billón de dólares. Y eso es el 30%. Imagínese si se recibiera el 100%. Sería una gran barbaridad de dinero. Y el diezmo quedara en la iglesia local para la predicación del evangelio. Alguien me decía, hermano, pero esta es una iglesia mundial. Esta es una iglesia mundial. Y necesitamos dinero, pero es que no se está invirtiendo en eso. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe ustedes quiénes son la iglesia, entre las 10 iglesias de más crecimiento en el mundo? ¿Quiénes son? Los musulmanes en primer lugar. Están los católicos. Increíble el avance que están teniendo en el África. Están los evangélicos y los pentecostales. Muchas de esas iglesias no dan ni diezmo ni ofrenda y no tienen una organización mundial, sino que son iglesitas que nacen así nomás. Si yo quisiera poner una iglesia pentecostal, voy, me autonombro pastor, doy mi estudiadita y abro mi iglesia. Así es como ellos trabajan. Y son
están entre los primeros lugares de las 10 religiones con más crecimiento en el mundo, una iglesia local. Y nosotros los adventistas ni siquiera aparecemos entre las primeras 25. La verdad es que ni siquiera se nos nombra. Hay una hermana me preguntó, ¿cómo es que trabajaría esto? Yo no sé. La verdad es que yo no sé. Dios sí sabe. Y Dios fue el que diseñó esta manera de cómo distribuir esto. La única manera que supiéramos cómo trabajaría es si nosotros lo probáramos. Entonces, toda la discusión que ha habido esta semana es creada por nosotros mismos. Porque cuando el espíritu de profecía dice el diezmo es dedicado para pagar a los que llevan la palabra para el avance del evangelio, está correctísima 100%. La gran pugna comienza cuando se va a la parte equivocada. El sacerdote se queda con los diezmos y se lleva parte de las ofrendas. Y esos diezmos no solo se usan para pagar a los ministros, sino que se usan para edificar templos, para edificar escuelas, para edificar edificios, hermosos edificios. Se usa para eso. Y entonces dicen, ¿para qué se usa el diezmo? ¿Para los ministros o para las construcciones de universidades y todo eso? Le voy a poner lo que pasa, el problema de mi conferencia. Eso es público. Eso está al público allí. No es crítica, eso es público. Cuando nosotros recibimos en nuestra conferencia el reporte financiero, ellos lo distribuyen así. De cada dólar recibido de diezmo, 60 centavos es usado para educación. Si es que nosotros no somos una entidad educativa. De cada dólar, 15 centavos son usados para pagar a los pastores. 15 centavos es usado para mantener facilidades de campamentos y todo esto. 5 centavos para beneficencia. ¿De verdad el diezmo es para lo que se dice que se es? No. Porque nosotros no somos una entidad educativa. Somos una entidad religiosa. Y ese es el problema de nuestra conferencia. Y si usted va a ver las escuelas, son pocas. Y entonces la pregunta es, ¿en qué se va ese dinero? Dice, hay que pagar docente, hay que pagar infraestructura. Hermano, nosotros somos una entidad religiosa encargada de predicar el evangelio. Tendría que ser de cada dólar 90 centavos para el evangelismo, entre pago de ministros, campañas, todo lo que promueve el evangelismo. La educación es parte del evangelismo, sí, y es que todo es parte del evangelismo. Mire, no hay cosa más sagrada que un templo. Allí muchos, miles conocen a Cristo y comienzan una nueva vida. Muchos conocen a otra persona y comienzan un nuevo hogar. Allí se procrean niños y se traen más miembros. Allí se ora por los santos. Allí se predica la palabra de Dios. Allí se despiden a los santos. Eso es algo sagrado para el evangelio. Y si nosotros distribuyéramos bien como Dios ordena, posiblemente no estuviéramos aquí. Posiblemente ya esto hubiera terminado
y nosotros estaríamos en el cielo. Vamos a estudiar algunas cosas del espíritu de profecía que están escritos. Mire, tenemos otro problema. En español no tenemos todos los libros del espíritu de profecía. Somos el idioma que más libros tenemos, 112. Pero en realidad del espíritu del libro de profecía hay más de 2000 libros. No tenemos toda la información que encontramos en inglés. Y mucha de la información que tenemos aquí en inglés, yo le he traducido al español. Déjeme presentarle algo para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Mire este libro. Este es un libro muy interesante. Se llama Letras y Manuscritos. Todas las letras, las cartas que escribió Elena de White de 1845 a 1859. Ya están en el internet. Ahí están todas. Pero yo compro el libro porque el libro trae algo muy especial. Le voy a decir. Por ejemplo, mire acá. ¿Ve esa foto que está a este lado? Esa es la foto de una revista adventista que se publicó. Y la siguiente página sigue la revista, por si usted la quiere leer en original. Y la siguiente página, todo esto es explicación de por qué Elena de White escribió este pedacito. Mire, ¿por qué? Fíjense que en la parte de aquí, de atrás del libro, se lo voy a traducir lo que dice. Mire lo que dice. Este volumen contiene todas las cartas conocidas de Elena de White por un periodo de 15 días, de 1845 a 1859. Ya está disponible hasta 1915. Dice, arregladas en forma cronológica con notas explicadoras. Esto incluye cartas, el diario, manuscritos y explicaciones de lo que ella vio en la visión. Estas notas proveen un intrigante nuevo nivel de iluminación del texto. A veces nosotros estamos leyendo el texto y no entendemos el texto y lo tomamos en un sentido malo. En inglés no. Se está dando el texto y se está dando el por qué ella lo escribió. Entonces hay más luz en el idioma original, mucho más luz. No llegamos ni a tener un 10% nosotros de lo que hay en inglés. El 10% serían 200 libros y tenemos 100, tenemos un 5%. Entonces cuando presentamos nueva luz, nos molestamos, pero es el espíritu de profecía. Vamos a contestar ciertas preguntas que están en la misma cartilla. En la misma cartilla nos está dando, vaya al final de esta semana y hay las preguntas para contestar. Dice más o menos qué tenemos que hacer cuando sabemos que las cosas van mal en la iglesia. El espíritu de profecía tiene la respuesta. Y ahí se lo voy a leer yo. Y está escrito, por favor. Muchos quieren que ponga los textos aquí en la pantalla. No tengo ese sistema. No, solo yo soy. Tendría que tener un equipo que esté ayudándome y poniéndome, pero solo yo soy. Pero ahí está escrito para usted. Si lo quiere leer, vaya a Escuela Sabática Maestro. Ahí está todo escrito lo que yo estoy leyendo y mucho más para que usted lea. Mire, dice, aquellos que están laborando en esta obra ven que no hay dinero para pagar a los ministros. Ellos, entre paréntesis, los administradores, están retirando el dinero para cubrir otros gastos. Dios no ha sido glorificado con este tipo de obra. Tenemos que levantar nuestra voz contra este tipo de administración. Manuscrito 17, escrito el 14 de marzo de 1897. El pastor tiene 8 o 9 iglesias. ¿Por qué no hay más pastores? Porque no hay dinero. Este problema lo tenía ya Elena de White en 1897. Y dice, los administradores están retirando para cubrir
otros gastos. Se está usando ese dinero para otro gasto y los ministros no tienen dinero. ¿Qué tenemos que hacer? En la cultura hispana dice, usted no haga nada, Dios va a juzgar a cada quien, que se lo malgasten, eso es. No, señores, el espíritu de profecía le ordena otra cosa. Y cuando yo le leo, muchos de ustedes se van a levantar en contra, pero este no es invento del hermano Tony, ni revolución, ni rebelión del hermano Tony. Son escritos en inglés, traducidos al español, que comienzan a estar disponibles poco a poco. Y dice, tenemos que levantar nuestra voz contra este tipo de administración. Otro texto, este está en español, Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Algunos no están satisfechos y han dicho, no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. Pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada. ¿Usted se va a poner a robar a Dios porque sabe que está malo todo? Dice ella, no, no, no. Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios y no seáis infieles porque otras personas no están obrando correctamente. ¿Se da cuenta? El mismo espíritu de profecía le está diciendo a usted que levante la voz, que se presenten quejas claramente y con franqueza a las personas responsables con el espíritu debido. No vaya a levantar pancartas en la calle y de decir abajo. No, 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 no. Es con el espíritu correcto. Con el espíritu de amor, el espíritu de cristiano, se tiene que allí ir a ese lugar. El siguiente, le voy a explicar algo muy interesante. Mire, y no vamos a tocar nada del tema, el tema completo porque es imposible. Los diezmos son sagrados. Las ofrendas son sagradas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos dice el espíritu de profecía. ¿Sí? Pero todo lo sagrado se puede profanar. Le voy a dar un ejemplo. El sábado es sagrado desde el momento en que lo recibe, pero si usted peca, se pone a hacer un negocio el día siguiente y usted ya profanó el sábado, dejó de ser sagrado. El matrimonio es sagrado. Sale sagradito, sagradito, sagradito cuando usted sale del altar con la bendición de Dios. Es sagrado. Pero si una de las personas es infiel, ¿sigue siendo el matrimonio sagrado? No, se profanó. Ya no es sagrado más. ¿Se acuerdan los vasos que llevó Nabucodonosor del templo de Israel? Su hijo Belsasar los profanó. En una fiesta los sacó para beber vino él, su gabinete y las prostitutas que habían allí en una fiesta a sus dioses paganos. Rebalsó la ira de Dios y esa misma noche los destruyó a todos. Profanaron lo sagrado. El diezmo es lo mismo. Cuando se ora en la iglesia y se entregan, están sagrados, están santos. Pero si en el proceso una persona agarra $500 o $1,000,000 y los mete en la bolsa de valores o los mal usa, digamos, le digo a usted, ¿son sagrados esos diezmos? Están profanados. Tiene que haber delicadeza del que los entregó y del que los recibió. Y el que los recibió tiene que dar cuentas precisas de lo que se hace eso. Este texto es bien fuerte. Pero yo se lo voy a leer de todas maneras. Allí está, en ese documento. Y en ese documento están
citas contradictorias también, para que usted vea que aquí no solo estamos desequilibrados para un lado, no, estamos viendo lo que otras citas dicen. Y si tengo tiempo se las voy a leer, que no creo. Ahora dice el texto, ¿ok? Y ahí está la bibliografía. Se llama, está en inglés, manuscritos, testimonios de los manuscritos no publicados, y ahí está. Yo se lo he puesto en inglés y en español para el que lo quiera leer, pero yo se lo voy a leer en español. Ahora, desde la luz que tengo, como se me presentó en figuras, a ella se le presentó una visión, había un recinto estrecho aquí, un pequeño cuarto. Ahí dentro de ese estrecho hay un poder gobernante monárquico y de realeza. Un grupito de gente que se creen reyes y se creen una monarquía. Este le pasa la pelota al otro y al otro y al otro. Aquí las salidas están bloqueadas y el trabajo en todo nuestro campo exige un curso de acción completamente diferente al que hemos tenido. Ya hemos escuchado suficiente en abundancia sobre eso de todo debe pasar por las líneas regulares. Estas son expresiones norteamericanas. Cuando vemos que las líneas regulares están transformadas, purificadas y refinadas, y el molde de Dios de los cielos está en las líneas regulares, entonces es nuestro deber establecer las líneas regulares. O sea, los administradores dicen que todo tiene que pasar por ellos. Si esa administración está correcta, todo está bien, todo está bien. Dice, pero cuando vemos el mensaje tras el mensaje que Dios ha dado, ha sido aceptado, pero no ha habido cambios y todo permanece como antes, entonces es evidente que sangre nueva debe ser llevada a las líneas regulares. Cuando usted va y pone una queja y no se le escucha y todos le aceptan y le dicen, sí hermano, sí usted tiene razón, que Dios lo cuide, que le vaya bien, y las cosas continúan, dice, entonces esto tiene que traerse sangre nueva. En pocas palabras, tiene que ser eliminada esa gente y poner nuevos administradores. Los líderes de las líneas regulares deben tener un cambio completo, una organización completamente nueva, y tener un comité que albergará no solo a media docena, es decir, ser un poder manipulador y controlador, sino que tenga representante de entre aquellos que han sido puestos en responsabilidades dentro de nuestros intereses educativos, en nuestros sanitarios, que están trabajando y la vida en ellos constantemente en el trabajo, agregando constantemente, dando al campo el talento que proviene de él. Es grande de entender, se lo voy a decir en pocas palabras. Si la administración no sirve, hay que quitarla y hay que poner administradores que representen todos los lugares de la iglesia. O sea que en la administración tendrían que haber pastores y laicos para que vean que la distribución sea correcta. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El mismo espíritu de profecía nos da la pauta, que eso no se puede quedar impune, pero la cultura muchas veces dice, no hermano, nosotros no nos metamos en eso, Dios los va a juzgar a ellos. Definitivamente Dios los va a juzgar, pero cuando nosotros damos una ofrenda o un diezmo que es sagrado, tenemos la obligación de que ese diezmo se mantenga sagrado. Le voy a leer otra para terminar. Manuscritos y testimonios de Elena de White no publicados, páginas 174 y 176, firmados por Elena de White. En julio 8 de 1901, el subtítulo Negligencia en el campo del sur, Oakland, California. Se lo voy a leer. Dios nos llama a un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares, de nuevo, las maneras comunes de hacer las cosas, no han hecho el trabajo que Dios desea completar.
Dejemos que el reavivamiento y la reformación hagan cambios constantes. Permitamos que cada yugo sea quebrantado. Permitamos que cada hombre despierte a la realidad de que cada uno de ellos tiene una responsabilidad individual. Tremendo. ¿Quiere otro texto? Este está en Testimonios para la Iglesia. El ministro, por medio de la palabra y el ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo sagrado. No debe pensar que, por ser ministro, puede retener el diezmo y usarlo siguiendo los dictados de su juicio personal. No le pertenece. No puede tomarse la libertad de dedicar para sí mismo lo que piensa que le corresponde. No debe apoyar ningún plan para desviar de su uso legítimo el uso de los diezmos y las ofrendas que han sido dedicadas a Dios. Debe colocarse en su tesorería y destinarse para su servicio tal como se lo ha establecido. El espíritu de profecía le da a usted el permiso para protestar cuando los diezmos y las ofrendas dejan de ser sagrados. Cuando alguien profana los diezmos y las ofrendas, es digno de ser removido, de ser amonestado, y si la amonestación no le hace ningún cambio, tendría que ser removido y poner gente correcta que haga las cosas. Espíritu de profecía. Ahora, escuchamos que se invierte en las bolsas de valores. Déjeme ver si encuentro esta información rápidamente en mis tantas páginas. Aquí la llevo. ¿Es eso malo o no? Las conferencias, todas las conferencias o las asociaciones invierten el dinero de la iglesia adventista para hacer negocio. ¿Es eso malo, sí o no? Fíjese que no. Es aprobado por el espíritu de profecía. ¿De verdad? Sí, de verdad. No es malo. Ya se lo voy a leer. En 1987 la bolsa de valores se cayó en los Estados Unidos. Y bajo la presión de la iglesia norteamericana, el pastor Donald Gilbert, que en ese tiempo era tesorero de la Conferencia General y miembro del Instituto de Investigaciones Bíblicas, no era cualquiera caído del catre, un doctor en teología, salió adelante a dar un informe por la presión que se ejerció. Este pastor se retiró en 1995 en el Congreso Mundial de Holanda, muy recordado. Y él dio un informe muy interesante, de esos que nunca se saben dar. Él dijo, el dinero de la iglesia está salvo. No le pasó nada en la bolsa, en la caída de la bolsa de valores. Y ahí él dijo, bienes y raíces, 10 millones de dólares. Depósito a corto plazo, 23 millones de dólares. Depósito a largo plazo, 68 millones de dólares. Inversiones de diferentes corporaciones, 130 millones de dólares. Inversión en el gobierno federal, 168 millones de dólares. Solo en ese pequeño informecito de una pequeña porción de la iglesia hay invertido 400, casi medio billón de dólares, casi 400 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿es eso pecado? No, no lo es. Ahora déjeme volver a leerle por qué no lo es y dice el espíritu de profecía por qué no lo es. Déjeme volver despacito. Ahí está. Escuchen lo que dice. Cada día con Dios. Este está en español.
Cada día con Dios, página 301. El propósito de Dios es que los medios que se nos han confiado sean empleados para edificar su reino. Todo lo que Dios me da a mí sea empleado para edificar el reino de Dios. Ese es uno de los secretos de nuestra familia. Todo lo que recibimos tenemos en mente ponerlo para la edificación del reino de Dios. Miren lo que dice. Se confían sus bienes a sus mayordomos para que éstos negocien cuidadosamente con ellos y le produzcan réditos. Esto va a traer muchas almas que a su vez se convertirán en mayordomos de la verdad para cooperar con los intereses del reino de Dios. Entonces, cuando la conferencia hace esas inversiones, ¿es pecado? ¿Es problema? No. Allí da el permiso. Usted puede agarrar su fortuna y decir, mira, Señor, voy a hacer un negocio y quiero que tú me bendigas, pero este negocio tiene como fin traer más fortunas para la obra de Dios. ¿Hay algún problema con eso? No, no lo hay. A veces yo escucho mucha crítica a las conferencias porque invierten dinero en la bolsa de valores. No, no lo hay. Es permitido. Nosotros podemos hacer eso. Podemos comenzar un negocio y decirle, mira, Señor, con que me des el pan de cada día y me agrandece este negocio, yo te lo entrego todo a ti. Allí dice. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema es que no hay dinero. Allí es donde está el problema. Hermano, necesitamos construir una iglesia. No, no hay dinero. Claro que hay. 400 millones de dólares solo en ese pequeño. Y esa es apenas una porción. Los pastores comienzan ganando una nada porque no hay dinero. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde está el problema? Tiene que arreglarse. El espíritu de profecía dice que tiene que arreglarse. En una de las citas contradictorias que yo he puesto allí, déjenme ver si lo encuentro. Tengo tanta información en esto. Aquí está. Déjenme leerle unas dos citas contradictorias en el tiempo que nos queda. Porque he puesto citas contradictorias también. No crea de que estamos empeñados en enseñarle algo a usted y eso queremos que... No. Nosotros le estamos enseñando la verdad desde todos los puntos de vista. Espíritu de profecía y Biblia. Mire, dice... ahí está la bibliografía. El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito. Perfecto. El propósito primordial del diezmo no son los pobres. No lo son. No lo son. Porque hay gente que no quiere pensar o es extremista. Un día estaba leyendo una cita y me dice una hermana y me dice, mire hermano, si es así, ¿sabe qué? En vez de traer los diezmos a la iglesia, se los voy a dar a mi madre. Porque yo soy tan pobre que ni para mi familia me alcanza y mi pobre madre la ayudo tan poquito. ¿Qué es lo que pasaría si pensáramos todos así? Le entregamos todo el dinero a los pobres se quedan pobres y en nuestra iglesia se queda pobre. No le llegaría ningún 5, porque es tanta la pobreza que hay, que ahí los diezmos sería como que usted tirara una botella de agua en un desierto, serían absorbidos inmediatamente y no haría efecto. Cuando Elena White dice eso, está correctísima.
Pero, hay que estudiar todos los lados. Cuando ella dice eso, está correctísima. El diezmo no es para eso, es para la sustención, el mantenimiento, el sustento de los obreros, es para el mundo levita. Pero a pesar que el diezmo no es para eso, se puede ayudar en casos de emergencia a los pobres. ¿Quién dice eso? La Biblia. Eso lo lee en Deuteronomios 14, 28. Y ahí está el tercer diezmo. Dios instituyó 3 diezmos. Uno para los levitas. El primer año para los levitas. El segundo año para las fiestas religiosas. El tercer año para los pobres. El cuarto año se repetía el primero. Y así se hacía, se redoblaban esos 3 años, mas otra vez se volvían a repetir, y el séptimo nadie diezmaba, porque era el año en que la tierra descansaba, descansaban todos en el séptimo año. Y ahí dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. No tenían que llevarlo al templo, ahí dice que lo tenían que guardar en sus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y hasta el extranjero, imagínense, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano hiciera. El espíritu de profecía dice, el propósito principal del diezmo no son los pobres. Perfecto. ¿Hay contradicción con la Biblia? No hay nada en lo absoluto. Está diciendo que el propósito no es eso. Y la Biblia dice, va a haber de todos los diezmos un tiempo en que ese dinero se va a dedicar para los pobres, pero solo será ese tiempo. Si la iglesia dijera, hermanos, en verdad el dinero es para los pobres, el dinero es para los pobres, sería un desastre terrible. Cada quien hiciera por donde le viniera en gana y se volvería un desastre total. Tenemos que entender la Biblia correctamente. Muy correcto, tenemos que entenderla. Muy bien. Déjeme leerle porque ya no tenemos tiempo. Déjeme leerle otra cita. Otra cita muy interesante que quiero tocarla. Aquí está. Muy bien. Dice esta cita. Dios desea que sus mayordomos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben desvirtuar los planes de Dios efectuando alguna obra de caridad, haciendo una donación o dando una ofrenda cuando ellos, los agentes humanos, lo vean conveniente. Es un procedimiento muy pobre intentar mejorar los planes de Dios e inventar un sustituto y luego promediar las donaciones hechas como resultado de buenos impulsos ocasionales y compararlas con los requerimientos de Dios. Dios pide que todos respeten sus disposiciones. Ha dado a conocer su plan y todos los que colaboran con él deben promover ese plan en lugar de atreverse a tratar de mejorarlo. ¿Cuál es el plan de Dios? Número 18. Él ha dado su plan. Ahí está muy claramente. Hay otra parte donde dice de que el diezmo no se puede usar para el sostenimiento de la iglesia. Si cualquier cosa que se tiene que hacer, no se usa el diezmo, y está muy correcto esta definición. Hay tanto que leer. Hay tanto que leer. Hay un texto muy interesante que lo encontramos
en Testimonios tomo 4. Esto está en inglés, tristemente. No lo tenemos en español. Y se lo voy a compartir con usted para ir terminando. Dice, hay casos excepcionales donde la pobreza es tan profunda que la única manera para asegurarse un humilde lugar de adoración tendría que ser necesario apropiarse de los diezmos. El diezmo no es para construcción de templos, pero aquí hay una excepción. Mire, hermano, vamos a terminar diciendo lo siguiente y espero que entendamos, de verdad. Toda la discusión que pasa en este lugar y en cualquier lugar es porque hacemos las cosas al revés. Ni la Biblia ni el espíritu de profecía se contradicen. Los contradictorios somos nosotros. Por ignorancia, por terquedad, por orgullo, por interés. Defendemos una causa u otra. Aquí no se trata de defender ninguna causa ni otra, sino que estudiar todo el tema desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía. Todo, no solo un lado, no el que yo quiero que sea, no, todo. Y llegar a tierra sólida y saber lo que tenemos que hacer. Porque la ignorancia es un pecado. La ignorancia es el resultado de el pecado de Adán y Eva. No podemos ser ignorantes. Aquí en este lugar no le estamos diciendo a usted haga esto o haga lo otro. No, nosotros no ganamos nada. Absolutamente nada. Usted quiere darlos a la conferencia general, perfecto, delos, no hay ningún problema. Usted lo quiere hacer como Dios dice, hágalo como Dios dice. Usted lo quiere hacer a su antojo, hágalo como es a su antojo. Usted no lo quiere hacer, pues no lo haga. Pero de todo eso tenemos una consecuencia. Somos libres. Usted puede decidir lo que usted quiera hacer. Usted es libre, pero hay una consecuencia. Déjeme terminar con una historia bien interesante que me sucedió a mí. No es una historia, grande historia, pero es interesante. Tiene un mensaje interesante. Mire, estamos en Madrid con mi hijo y su esposa en un parque, hermoso parque a la medianoche. Mi hijo quería filmar y tomarle fotos al parque. Tiene unas estructuras arquitectónicas hermosas y unas luces de noche que se ve espectáculo, un espectáculo. Y llegamos a las 12 porque no hay gente. Elevó su dron, esos aparatitos que se vuelan y traen una cámara, y comenzó a hacer un video y yendo alrededor de la parte central del parque. Aterrizó su dron y iba a tomar la foto cuando de la nada apareció un guardabosque. Venía muy uniformado. Venía caminando directamente hacia nosotros. Y llegó y nos dijo: ¿sabéis que es prohibido volar esos aparatos en este lugar? Y mi hija, la adoptiva, la esposa de mi hijo, le dijo: pero tendréis que poner algún anuncio que nos diga eso. Y el hombre le dijo: ¿os imagináis cuántos rótulos habían en este lugar por todas las regulaciones? Interesante, ¿no? Tomó su radio, lo activó y llamó a la central y dijo lo siguiente: ya fueron avisados. Dio la media vuelta sin voltearnos a ver, sino que viendo su radio, él dijo: ya fueron avisados. Dio la media vuelta
y desapareció en la oscuridad del bosque. Y nos quedamos los tres pensando. Y yo, como pertenezco a la Liga de los Miedosos, le dije a mi hijo, hasta yo me fui en la colada que no estoy volando nada. Así que por prudencia yo mejor me escapo de este lugar para no tener problemas con las autoridades madrileñas. Y la muchacha dijo, yo me voy también. Y él dijo, pues yo también. Y nos fuimos los tres de allí. No nos miró al rostro, no discutió con nosotros. Sencillamente nos dijo que era prohibido. Tomó su radio y dio el anuncio que ya habíamos sido avisados. Y eso nos sugestionó. Lo que usted haga, ese es su problema. Solo le queremos decir que usted ya fue avisado.